Vamos a ver lo que son los diagramas de flujo. Un diagrama es una herramienta que describe un proceso, un sistema o un algoritmo. Fueron propuestos desde 1921 y, dada su importancia, no han dejado de ser útiles. Se utilizan para documentar, planificar, estudiar, modelar, comunicar y también mejorar procesos que existen en un sistema. La principal característica es que lo hacen de forma clara y fácil de comprender. Existe una norma internacional, ANSI, para los símbolos que se emplean en los diagramas de flujo. Mas, sin embargo, muchas veces cada libro que surge con este tema puede determinar los símbolos que maneja. La norma ANSI como tal establece estos símbolos y cuáles son las acciones que realizan. En Raptor, los símbolos que vamos a estar trabajando son los siguientes. Input, que es un rectángulo inclinado que se usa para la lectura de datos. Esto tiene que ver con la fase de entrada. Assignment o asignación es un rectángulo. El proceso de datos que realiza es asignar valores a partir de expresiones matemáticas o computacionales. Tenemos que es la fase de proceso. Tenemos también output, que es la salida. Aquí es el mismo rectángulo inclinado, pero nótese la diferencia con input. La flecha de input aparece a la izquierda con intención de ingresar al rectángulo, mientras que en output la flecha aparece a la derecha con una intención de estar saliendo del rectángulo. Su acción computacional es mostrar los valores de identificadores o mensajes que le queramos mostrar al usuario. Tenemos selección, que es el rombo. Se usa para tomar decisiones entre alternativas excluyentes. Esto significa que puede ser sí o no, no ambas. Y tenemos loop, también conocido como ciclos, repeticiones o bucles. Son usados para ejecutar un conjunto de instrucciones de manera repetitiva. Y vamos a ver un ejemplo identificando cada elemento. Tenemos la elipse de inicio. Aquí vamos a tener una lectura. Tenemos aquí el rombo de decisión. Si el número, cantidad, es mayor que 0 y es un número lo que se introdujo, se va a pasar a este segmento del yes. Si en cambio introdujeron el número -3 o introdujeron una letra, se va a pasar por el segmento del no, en el cual se imprimiría error, no se ingresó un número o un número correcto. En cambio, en esta sección se va a tener una asignación y luego se da paso a un ciclo o loop donde el contador se incrementará en 1, se va a imprimir el contador y se va a preguntar si el contador es igual al número que se introdujo como cantidad. Mientras no sea igual, se va a estar repitiendo este bucle hasta el punto en el que contador sea igual que cantidad y entonces finalizará el programa. Esto que se ve complejo, no lo van a hacer desde el primer día. Vamos a ir haciendo paso por paso los ejercicios, incrementando
la complejidad hasta el punto en el cual al final de la unidad ustedes tengan un ejercicio o varios ejercicios así de complejos. Tenemos el pseudocódigo. Esto es representar las operaciones mediante palabras muy específicas, también conocidas como palabras reservadas, que indican una acción computacional. No hay una sintaxis como en el caso de la nomenclatura ANSI para los diagramas de flujo, pero está bastante extendida la sintaxis consistente en begin o inicio, read, leer, write, escribir, end, fin, if then, que sería si entonces, repeat until, que sería repetir hasta, do while, hacer mientras, y print, para imprimir. El algoritmo que se vio hace un momento, también lo vamos a ver en pseudocódigo, pero vamos a ver primero la tabla de los comandos empleados. Y tenemos escribir, que se usa para imprimir valores de identificadores o mensajes si es una salida. Leer, toma datos y los carga a la memoria RAM específicamente en una variable. Y eso es una fase de entrada. Tenemos este símbolo de menor guión, que también coincide con el símbolo de igual, que se utiliza para asignar valores y también ejecutar expresiones matemáticas u operaciones. Y entonces esta fase es la de proceso. Tenemos si, entonces, el conjunto de acciones cuando es verdadera la expresión evaluada, la condición. Luego un si no, que lo que indica es la división de que a partir de el si no, todas las instrucciones que se pudieran ejecutar solo se ejecutarían si el resultado de esta expresión lógica o condición fuera falso. Entonces, y cuando finaliza, vemos que dice fin sí. ¿Qué es lo interesante? De que aquí se ve que las alternativas son excluyentes. Se evalúa una condición y solamente puede hacerse si es verdadero o hacerse si es falso. Entonces esta fase es de decisión. Tenemos mientras hacer, que es un ciclo o bucle, y tenemos el repetir hasta que es otro ciclo o bucle. La diferencia entre estas dos variantes de ciclos es que aquí, con mientras, antes de ejecutar cualquier instrucción, se evalúa la condición. Y con repetir, primero se ejecuta las acciones y después se evalúa la condición. Nos van a ser útiles las dos. Y tendremos que ir aprendiendo a determinar cuándo nos son más útiles unas y otras. El pseudocódigo de ejemplo, pues sería el siguiente. Y vemos que quizás pudiera ser un poco más complejo que la versión en diagrama, pero una vez que se acostumbra la persona a leer los comandos, resulta mucho más atractivo escribir pseudocódigo que estar manejando los diagramas. Vemos que aquí inicio aparece con la palabra algoritmo. La escritura, vemos que dice escribir, cuántas veces deseas imprimir. La lectura, leer cantidad. Hay una decisión, si cantidad es mayor que 0, entonces todo este bloque es para sí. ¿Qué hacemos en sí?
hay una asignación. Contador lo iniciamos a 0. Iniciamos con repetir el bucle. Aumentamos contador, contador igual más 1. Y lo imprimimos y luego hacemos la evaluación de la condición. Si contador es igual a cantidad. En caso de que no sea todavía la cantidad que introdujo el usuario, va a trasladarse al punto donde dice repetir, ejecutando nuevamente el aumento del contador más 1. En el caso de que ya sea igual el contador a la cantidad, no va a pasar al si no. En cambio, lo que va a hacer es salirse del sí y aquí estaría acabando el programa. En cambio, si la cantidad ingresada hubiese sido un -3, en lugar de entrar a este bloque de que cantidad es mayor que 0, estaría entrando en el bloque del si no, donde se imprimiría error, número no válido. Esto, como yo lo estoy explicando, no es tan claro demostrar cómo se ejecutan, a diferencia de hacerlo en la aplicación. Se puede hacer un ejemplo de PCInt. Una vez que se ejecuta, nos pregunta, ¿cuántas veces deseas imprimir? 4. Impresión 1, 2, 3 y 4. Vamos a usar un botón que dice reiniciar. ¿Cuántas veces deseas imprimir? 7. Se ejecuta 7 veces. ¿Cuántas veces deseas imprimir? -3. Error. Número no válido.